Hola, mi nombre es Gina Mercado Cano. Soy estudiante de psicología de primer semestre de la Universidad Humanista Hidalgo en la modalidad de UNAM. Y este es mi producto de aprendizaje. Me gustaría empezar pues primero contándoles un poco de qué va mi producto. Básicamente entrevisté a un estudiante de psicología y a un licenciado ya egresado hace varios años de la licenciatura de psicología. Las preguntas o los puntos importantes que yo quería rescatar de estas entrevistas son pues la importancia de la medición en la psicología, el que se entiende por medición en la psicología, cómo se utiliza y para qué se utiliza la medición dentro de la psicología, los estigmas que también se llegan a tener sobre la medición dentro de la psicología, los pros y los contras del estudio de la psicología y pues una opinión personal breve de ellos eh, sobre pues este mismo tema, ¿no? Primero entrevistamos al estudiante de psicología y esta es la entrevista. ¿Puedes empezar contándome un poco sobre ti? Sí, claro. Mi nombre es Alfredo Guante. Tengo 22 años. Estoy en la licenciatura en psicología en el Centro Universitario Continental. Am, Voy en sexto semestre, ya casi, por el tiempo ya casi séptimo, de que ya va a acabar. Am, y pues, nada más. Muchas gracias. ¿Puedes contestar unas preguntas sobre la psicología y la medición? Sí, claro. ¿Qué entiendes por el concepto de medición dentro de la psicología? El concepto de medición dentro del campo de la psicología pues es muy amplio. En primera porque pues se utiliza en muchos lados y no se utiliza de la misma manera. Esto ya que pues es cualitativo y cuantitativo, entonces pues esto no va a medir lo mismo. Ya que pues todo empieza desde, no sé, alguna entrevista, alguna prueba psicométrica o proyectiva, etcétera. Entonces es muy grande el contexto en el cual se puede llegar a utilizar y no es uno solo como tal. Okay. Y partiendo de ahí, ¿de qué manera se utiliza la medición en la psicología? Bueno, la manera en la que se utiliza pues justamente en dos formas, cuantitativa y cualitativamente, que bueno, empezando por lo principal, que es desde la entrevista, se puede utilizar desde pues sí, una entrevista inicial con una ficha médica que pues tú le vas haciendo dentro de esa entrevista inicial a el paciente, el cliente, etcétera, dependiendo del enfoque. Y este pues va a variar posteriormente si se le aplica alguna prueba, por ejemplo, o no. Y entonces, ¿para qué fines crees que los psicólogos emplean instrumentos de medición en la psicología? Bueno, se emplean instrumentos como las pruebas proyectivas o las pruebas estandarizadas. Pues es un proceso largo, entre comillas, por el cual se pueden utilizar y dependiendo también que se vaya a utilizar. No es lo mismo ocupar una prueba que se llama 16FP contra otra prueba de WISC, por ejemplo, que son pruebas, pero una es para niños y otra es para adultos, ¿no? Y pues de esta manera buscas tratar de descartar o de poder, pues no dar un diagnóstico, pero sí ver si tú puedes llevar a esta persona con con un especialista o dependiendo, pues el tipo de instrumentación que se haga. Okay. Con todo esto que me acabas de decir,
¿Por qué consideras que la medición es importante en los procesos psicológicos y en la práctica profesional? Bueno, la medición es importante en todos los ámbitos. Bueno, en estos dos que me mencionas, considero que van de la mano. Y son importantes de primera mano porque pues tienen que descartar algún tipo de trastorno, tienen que checar ciertos parámetros dependiendo a lo que esté yendo la persona, el consultante o a lo que esté enfocado el organismo, ¿no? Tanto si están aplicando alguna prueba para alguna escuela, por ejemplo, para medir, no sé, inteligencia, a medir depresión o dependiendo del tipo de prueba, pues qué es lo que mide, pues tiene que ser importante, o sea, de primeras tiene que ser importante y esta siempre tiene que estar ligada tanto al ámbito ético, o sea, tiene que ser muy ético y seguir las normativas tanto de la prueba que venga establecida para que no haya sesgos dentro de la aplicación o del resultado y pues esta pues no sea una variable que se pueda desconfiar. Ok, entonces, eh, sobre el último punto, ¿qué desventajas o limitaciones crees que puede tener la medición? Pues principalmente los sesgos, estos sesgos que principalmente van de la mano. Es muy raro que haya una mala práctica dentro de las mismas pruebas, por ejemplo las pruebas proyectivas, que son muy cuestionadas según las pruebas estandarizadas, como la HTP, por ejemplo. Todas estas pruebas proyectivas que, ay, es que, ¿cómo por dibujar yo ya tengo esto? No, o sea, no. Obviamente, como todas las pruebas, y lo mismo con las pruebas estandarizadas, no es solamente hago una y ya, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer, también, bueno, no, también no es lo mismo hacer un cuestionario de Beck, cuánta depresión tengo según Winnie Pooh, ¿no? O sea, no es lo mismo. Pero principalmente estos sesgos y una mala capacitación para poder aplicar estas pruebas, porque hay pruebas que necesitas licencia para poder aplicarlas, si no, es lo único malo que yo veo. Ok. Entonces, eh, ¿qué estigmas o ideas erróneas consideras o has escuchado sobre el uso de pruebas o mediciones en la psicología? Pues creo que retomando lo mismo del otro punto, que estas opiniones que tienen las personas sobre las pruebas proyectivas, como el HTP nuevamente, o persona o figura bajo la lluvia, que pues nuevamente, o sea, ¿cómo por recargar el lápiz voy a tener estrés? ¿No? Pueden medir mi nivel de estrés. ¿Cómo porque no traigo paraguas? Quieren ver que, ay, es que afronto los problemas así como vienen. O cómo es que porque tengo a Piglet, ya tengo, no sé qué, creo que esté de Así. ajá. O sea, estas cosas, estas cuestiones que a lo mejor no le hacen mucho caso a una prueba proyectiva estandarizada, pero sí a un, qué nivel de TDA tengo, ¿no? Okay. O estas cosas. Okay. Entonces, bueno, desde tu experiencia o tu formación, ¿cuáles consideras que ya pues son las ventajas de la medición en la psicología? Pues desde mi prácticamente poca experiencia en comparación de un ámbito ya profesional, eh, pues uno se da cuenta de que sí te pueden servir para unas cosas y para otras no tanto, ¿sabes? Eh, Principalmente cuando, o bueno, a mí yo no soy muy fan de estas maestros que dicen, autoaplícate la prueba. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo es la persona, ¿no? Como los hipocondríacos, por ejemplo. De que, ay, tengo depresión. No, ¿sabes? O sea, mejor sí enséñales, pero tú aplícasela a él y viceversa, ¿no? Sí, sí. Y pues son bastante buenas, es una herramienta muy buena que te puede servir, pero al final de cuentas te puede servir o no te puede servir de nada dependiendo del campo o el ámbito en el que te estés desarrollando. Okay. Pero
es eso. Ok. Y ya para terminar, Ujú. ¿cuál es tu opinión personal sobre el uso de la medición en la psicología actual? Mm, pues considero que se debe de aplicar más, o a lo mejor no estar cada 15 días, por ejemplo. O sea, si una persona tiene un proceso terapéutico, no estar cada 15 días dándole, contéstame esto, ahora esto, Ujú. no. Pero sí, desde un inicio, desde que empiezas con un historial clínico, una ficha clínica, estar consciente y hacerlo consciente de que desde aquí ya te estoy evaluando, ¿sabes? Eh, en lo personal, las terapias que he ido, solamente una como de 5 me lo han hecho, nada más. Ujú. Entonces, realmente es algo que se debería de aplicar más seguido y saber bien y exactamente en dónde. Pero pues eso también supongo que es el profesionalismo que se Sí. está dando desde antes. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias. De nuevo. Ok. Después de la entrevista con el estudiante de psicología, nos fuimos con el egresado de psicología. Em, Esta es la entrevista que le hicimos. ¿Puedes empezar contándome sobre ti y sobre tu formación, por favor? Claro, mi nombre es Oscar Domínguez Castillo. Yo soy licenciado en psicología y también tengo una maestría en estrategias de intervención para problemas de aprendizaje. Ok. Mm, ¿Puedes contarme qué entiendes por el concepto de medición dentro de la psicología? Son instrumentos que van a medir ciertas capacidades o van a definir ciertas cuestiones que van a estar plasmadas en algún, ya sea de manera escrita o de manera visual. Ok. ¿Podrías em, decirme un poco más a fondo de qué manera se utiliza la medición en la psicología? Se puede utilizar de manera psicométrica, de manera proyectiva o de manera en la que solamente queremos requerir ciertos aspectos para medir el CI de una persona. ¿El qué? El CI, el coeficiente intelectual. Ok, gracias. Ok, desde tu perspectiva, ¿para qué fines crees que los psicólogos emplean instrumentos de medición psicológica? Esto se refiere más a cuestiones en las que es como un apoyo con ya pruebas estandarizadas, claramente, en las cuales ya los resultados son de manera automática y que tienen un estándar de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ya puedes saber que cierta persona que está entre un X o Y rango se puede definir en un aspecto, por ejemplo, si tiene deficiencia intelectual o por ejemplo si algo más simple como en un trabajo, saber cómo es la persona y cómo puede ser en un trabajo de liderazgo o en aspectos que ya son más proyectivos de cómo es la persona de manera más personal. Ok, entonces, ¿consideras que esas son, em, bueno, que por eso es importante la medición dentro de la psicología? Sí es de gran importancia, pero también siento que debe haber una actualización como en todos los sistemas Ujú. educativos, o sea, no solamente en las cuestiones psicométricas, sino en las cuestiones proyectivas, en las cuestiones de inteligencia, todas tienen que tener un aspecto de actualización, porque hay muchas pruebas que ya tienen un stop, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya no hay un avance más allá, que ya solamente las dejaron en lo que hubo y en lo que había, pero actualmente hay cosas en las que ya no entran, entonces sí es importante que haya una actualización porque si no, entonces ya están como un poco, no quiero decir antiguas, pero sí están como, pues que el origen y el objeto de esos instrumentos ya no es el mismo, ya los resultados ya no pueden ser reales. Ok, entonces, con eso último que me acabas de decir, ¿consideras que es una desventaja de la medición dentro de? Podría decirse que una desventaja, pero también una gran ventaja que tiene también es que como ya está estandarizado, puedes utilizarlo como una herramienta que te puede ayudar mucho tanto para el diagnóstico
tratamiento como también el diagnóstico de algo que estás viendo sobre la persona. Ok. Mm, entonces, ¿podrías contarme qué desventajas o limitaciones crees que puede tener la Pues medicina? básicamente eso, el hecho de que muchas, eh, bueno, entre tanto de muchos de los aspectos en los cuales sí tienen deficiencias es, por ejemplo, hay muchas personas que ya lo pueden buscar en internet y Ujú, buscar las respuestas exactas de lo que es un test, lo cual debería estar a la privacidad, porque cualquier persona tiene el acceso en sus manos de poder decir, si yo sé que tengo un examen psicométrico para entrar a un trabajo, sé que las respuestas las puedo encontrar en internet. ok, Entonces, ¿qué tan reales son los resultados que voy a obtener? O por ejemplo, en las cuestiones proyectivas, si yo tengo que dibujar un árbol, si ya sé que el árbol tiene que ir con ciertas características, ujú, entonces, ¿de qué sirve un, un test si al final de cuentas pues va a estar alterado? ok, entiendo. Ok, ya hablamos sobre las desventajas. Ahora me puedes contar un poco sobre qué estigmas o ideas erróneas se tiene respecto a esto. Pues yo creo que como tal, ideas erróneas o estigmas que tiene eso, es que van a, como que son instrumentos que generalmente no sirven, porque hay muchas personas que tienen este estigma, como lo acabas de mencionar, de que yo cómo voy a dibujar una persona, o cómo voy a dibujar un árbol o una familia, qué tiene que ver una persona con una sombrilla, así, en el caso de ese test, o por qué tengo que llenar 500 preguntas, ¿sabes? Entonces, sí como que la gente tiene un estigma todavía de que, pues, ¿para qué me sirve eso? Estoy perdiendo el tiempo. O también la gente también tiene ese estigma de que es que vas a saber demasiadas cosas sobre mí. O es que no quiero que tú sepas que yo soy mala persona, porque también se da. Ok, Entonces, creo que esos aspectos malos y los estigmas iban muy de la mano, porque hay personas malas que saben cómo utilizar un instrumento ok, psicológico. sí, sí. Y hay personas que simplemente por el hecho de no quererse aperturar a ciertas cosas, por ejemplo, el saber cuál es su CI, Ujú, el cómo son como personas, el cómo se relacionan, cómo son como líderes, pues también afecta mucho. Y creo que serían como las cuestiones deficientes que tendrían en la cuestión de los test, la psicometría, la medición de CI, todo eso. ok. Oye, ya finalmente, ¿podrías decirme cuál es tu opinión personal sobre el uso de la medición dentro de la psicología? Yo creo que es buena y ha tenido, en lo personal sí los he utilizado, pero también hay una gran cuestión en la que se tiene que hacer una privacidad en la cuestión a que no cualquiera tenga acceso ni a las preguntas ni a los resultados, porque al final de cuentas, si yo espero que una persona me conteste verdaderamente con lo que está sintiendo, con lo que percibe, y ya sabe que tal vez el amigo o le recomendaron que en tal página, creo que sí, ahí ya no existiría el dato real. Ya existiría más es que yo ya sé que tengo que decir esto o tengo que hablar de tal manera para poder obtener algo. Tal vez solamente para que me perciban de cierta manera como persona o me perciban como cierto líder o percibirme con cierto CI para poder obtener algo. Entonces, creo que las pruebas son buenas, pero la gran desventaja que van a tener es que cualquiera las tiene a la mano. Ujú, Antes, pues obviamente que manual moderno tenía la gran cantidad de pruebas y que solamente con la cédula podías obtenerlas. Ahorita, aunque no tengas la cédula, puedes encontrar, buscas en internet y en cualquiera de los buscadores buscas la prueba y encuentras los resultados. ujú, Entonces, creo que son buenas, pero se ha perdido esa fiabilidad en los datos. Creo que las personas ya saben, porque no solamente es en la cuestión de los alumnos de psicología, sino todas las personas ya saben, me van a hacer tal test, ujú, o no, ten cuidado con este test porque pueden ver que eres de tal manera. Entonces, sí siento que es una desventaja muy grande en cuestión a todo lo que puedes obtener, que al final de cuentas lo buscas por un bien, por un saber más de la persona o saber cómo es, pero si se tienen esos datos erróneos, yo creo que no vas a llegar a algún lugar más que a la apariencia de la que la persona te quiere mostrar. Yo ok. creo que eso sería como mi concepto de
para mí que son unos muy buenos instrumentos, sí, pero tienen muchas desventajas actualmente, que creo que pues, la gran mayoría de personas que estamos en este ambiente de la salud mental sabemos que hay mucha desventaja de que el internet por decirlo de alguna manera muy vulgar, por decirlo de alguna manera, pues de que todos tienen acceso. Entonces, ¿qué tan real puedo yo tener el conocimiento de alguien si al final de cuentas lo único que me va a dar es un concepto que busco en internet? Entonces, son buenos, sí, pero tienen sus deficiencias por todo lo que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Verdad? Viendo estos dos videos, estas dos opiniones realmente no están muy alejadas una de otra. Podemos sí concluir que pues se contestaron los puntos que yo consideraba importante dentro de pues este trabajo. Y bueno, ya como para ir concluyendo, sí podemos observar que ambos pues no estaban muy alejados uno del otro. Creo que se entiende que la medición dentro de la psicología es importante, también es muy útil porque, como lo explicaban, te ayuda como a conocer ciertos aspectos de la persona. Bueno, y también pues nos ayuda a nosotros, es como una muy buena herramienta que nos ayuda a nosotros como psicólogos justo a evaluar a las personas en una situación en específico o para algo en específico. Y bueno, si bien es cierto que también nos contaron que hay algunas desventajas, como lo son pues esta vulgarización de la medición dentro de la psicología, y también pues básicamente es eso. Nos comentaba uno que de repente hay test en internet como muy raros, y el otro nos comentaba que justo en internet también se pueden encontrar pues ya los test como específicos para ciertas áreas, saber qué poder contestar y qué no contestar. Entonces creo que podemos concluir que, al igual que pues la mayoría de las cosas, son herramientas muy útiles, pero simplemente bien si se saben utilizar. También su uso para otro tipo de cosas que no entren dentro de la ética y lo moral del psicólogo, pues creo que eso ya dependería de cada quien. Y pues básicamente es eso, hay que saber usarlo con responsabilidad y pues de una manera ética y profesional. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.